Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, bien, gracias, profe. Bueno, aquí, bienvenidos nuevamente, profe. El escenario es todo suyo, ¿vale? Ok, un cordial saludo a todos los que ya están conectados. Dios me los bendiga inmensamente. Espero que se encuentren excelentemente bien. Ayer tuvimos un día bastante provechoso. Estuvieron bastante atentos por lo que alcancé a ver en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Están conectadas de todas partes de Latinoamérica y para mí es bastante grato poderles no solamente saludar, sino poderles compartir. Vamos a iniciar en el día de hoy porque estas 2 horas se nos van supremamente rápido. Eh, para quienes no estuvieron ayer, bienvenidos al Diplomado en Investigación Cualitativa apoyadas por inteligencia artificial. Ayer estuvimos hablando sobre ciertos desafíos, o más bien, estuvimos hablando sobre ciertos mitos y realidades asociadas a la inteligencia artificial. Y ayer veíamos que la inteligencia artificial es un algoritmo que debemos saber utilizar, debemos saber apoyarnos en la inteligencia artificial y sobre todo tenemos que aprender a programarla y tenemos que aprender a conversar con ella de la manera más especializada posible. Si ustedes logran tener una conversación especializada después de haber hecho cierto tipo de preámbulos, todo desde el lenguaje natural, cuando yo hablo de programar la inteligencia artificial, no me refiero a un lenguaje de programación distinto al lenguaje natural del ser humano. Entonces vamos a ir progresivamente avanzando. Decíamos el día de ayer que la inteligencia artificial se equivoca y que podemos minimizar esos errores considerando ciertos aspectos, pero jamás, nunca dejar de inspeccionar, dejar de validar, dejar de vigilar las respuestas de las inteligencias artificiales. Quedamos ayer de que hoy íbamos a conversar precisamente entre esos aspectos de plagio y de patrones semánticos. Y hoy vamos, si Dios lo permite, a tener nuestra primera sesión donde vamos a estar hablando un poco de la epistemología de las investigaciones cualitativas y vamos a hacer nuestro primer ejercicio para programar o para definir los parámetros con los que vamos a trabajar en nuestra inteligencia artificial. Ayer dejamos una tarea en particular y era que ustedes hoy debían llegar eh, con una de las inteligencias artificiales que ofrecimos ayer. Ayer estuvimos habilitando GPT, Perplexity, Copilot, Géminis, Claude. Eh, Les compartí un video a nuestros hermanos, vecinos, colegas, compañeros de Venezuela, quienes de pronto por algunas restricciones geográficas tienen impedimentos para poder acceder a GPT. Les estuve compartiendo unos videos de VPN para que puedan usar GPT. Sin embargo, en dado caso que de pronto por alguna razón no se les dé la VPN, pues no se me va a atrasar. Les pido el favor de que los ejercicios los haga con Perplexity y con alguna de las inteligencias artificiales que vamos a estar dando. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar, veo una manito levantada. Recuerden, solamente respondo preguntas académicas. Es un tema contractual con la Corporación Internacional Líderes. Todo tema de materiales, todo tema de grabaciones, todo tema de chat. Es con Martín. Yo creo que se conecta por allá como a las tipos 2:50. Entonces, bien.
Recuerden que no les puedo darle la palabra a todos al mismo tiempo, así que le voy dándole la palabra a uno, prosigo con la clase y progresivamente voy dándole la palabra a quienes lo necesitan. Si su pregunta es sobre algún tema que vamos a abordar más adelante, lo más probable es que le invitaré a que podamos llegar a ese punto como noción de orden para no alejarnos mucho de la temática que vamos a estar abordando. ¿Ok? Dixon, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Ok, ahí tiene que darle a aceptar, ahí le mandé la invitación, le da a aceptar para que pueda hablar. Porfa, Dixon Daniel González. Ok, hola. Va. Nada, no se ha podido con Dixon. Recuerden que no tienen que levantar la mano para asistencia ni nada de eso. La manito Buenas solamente tardes. se levante para hacer preguntas o aportes. Hola, Dixon, cuéntame, mi amigo, ¿cómo has pasado? Muy buenas tardes. Soy de Venezuela. Hola, mi amigo, sí, ¿cómo Soy vamos? docente universitario y Excelente, bueno, estoy nuevo en esto de la inteligencia artificial. Y claro, entonces me inscribí en este evento porque como docentes debemos actualizarnos y no quedarnos atrás, pues. Porque siempre claro, cuando sí, ocurren cambios tecnológicos, científicos, muchas veces se tiende a rechazar a lo nuevo, lo novedoso, sin ni siquiera conocer, pues. Entonces, claro. estoy acá en este evento, estoy escuchando la introducción. Ayer, lamentablemente, por ocupaciones, no pude estar presente, pero Ah, hoy estoy aquí, pues. vale, perfecto. Bienvenido, Dixon. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Entonces, ya le invito tanto a Dixon como a quienes no pudieron estar en la clase de ayer, que porfa puedan verse la clase grabada. Esta clase se está grabando, así que pueden de alguna manera desatrasarse, por decirlo así, y sobre todo el compañero que al ser de Venezuela, quizás, porque algunos tienen, otros no tienen problemas, no sé exactamente en qué va, eh, para acceder a GPT, así que la clase de ayer es muy importante para ellos, para que puedan acceder tanto las inteligencias artificiales y a las explicaciones de las BPM. Vale, vamos a iniciar, que es un tema que a nosotros pues nos interesa. Entonces vamos, según lo que conversamos ayer. Ayer explicábamos que todo lo que la inteligencia artificial les redacte en términos académicos, teóricos y de estado del arte investigativo, si no tiene citas según las normas APA o las normas Vancouver u otro tipo de normas que de pronto se ha definido a nivel institucional, es plagio, ¿sí? Es plagio. A veces tenemos el concepto errado que plagiar es simplemente la textualidad, pero la palabra plagio viene del latín plagiarus, que significa robar o secuestrar. Y esto no solamente en la textualidad, sino también las ideas. Y ayer hacía un ejercicio con ustedes donde yo redactaba en vivo eh, un, le redactaba en vivo un párrafo y ese párrafo llegábamos a la conclusión que lo más probable es que tuviese plagio, aunque yo no lo hubiese eh, copiado y pegado de la internet. Pero sí reconozco que las ideas redactadas vienen de autores que he leído y hacía un proceso, esto lo hicimos ayer, así que con calma pueden revisar el video de ayer para que ustedes puedan ubicarse de cómo entrar a ChatGPT y todo eso, como lo hicimos el día de ayer. Recuerden que si ustedes no pueden entrar a GPT, pueden utilizar otras de las plataformas que ayer vimos. Perplexity. Hoy, antes de hacer el ejercicio, voy a mandar nuevamente
los links de las herramientas si de pronto por alguna razón usted ayer no estuvo y eso, ¿vale? Entonces ayer yo precisamente copiaba en vivo este párrafo, ¿sí? Un párrafo aquí que decía que las ciencias sociales y humanas deben asumir una postura, la copiaba en vivo, pero precisamente hacía un ejercicio de subsanar en temas de plagio las ideas que pueden estar presentes en ese artículo. Y yo le decía a la inteligencia artificial, eres un experto en investigación cualitativa, eres experto en investigación sociocrítica y en investigando esa especialidad podrías adicionar citas de autores que aborden de alguna forma las siguientes ideas. La siguiente idea, copié lo que yo había redactado de manera natural y yo reconocía que ahí estaba metido Freire, Habermas y afirmativamente la inteligencia artificial. Al final me redactó el mismo párrafo preservando la textualidad, preservando la naturalidad y la humanidad con la que yo redacté, pero simplemente reconociendo la influencia o ideas de algunos autores, ¿sí? Y yo ahí podría de pronto preservar, quitar, adaptar o modificar las que están ahí presentes. En la parte de abajo me presenta la referencia según norma APA y fue un ejercicio que hicimos el día de ayer. Entonces, considerar, podríamos considerar que si yo le llego a decir a la inteligencia artificial, ¿cierto? Podrías ampliar de, de manera profunda, descriptiva, ¿sí? Y reflexiva, eh, una postura epistemológica de de la investigación cualitativa sociocrítica. Puedo sugerirle, ten en cuenta autores como Fals, por ejemplo, Fals Borda, Murcian Florian, vamos a poner aquí Freire, Habermas, Girox, ¿sí? Y aquí le estoy diciéndole, ¿podrías ampliar de manera profunda, descriptiva y reflexiva una postura epistemológica de la investigación cualitativa? Usa un párrafo, usa un discurso fluido. Tranquilos que todavía no hemos entrado en programar la inteligencia artificial. Quiero simplemente, para explicar los patrones semánticos, necesito que la inteligencia artificial me construya un texto. Así que no se preocupen, ay, el profesor ya arrancó. No, no, todavía esto simplemente lo que estoy haciendo es para que la inteligencia artificial me construya un texto fluido, ¿cierto? No estructurado y con normas APA, con normas APA séptima edición. Voy a decirle, inclúyeme citas narrativas, citas textuales, narrativas de menos de 40 palabras, algo muy común cuando estamos redactando y estamos aplicando la norma APA. Vamos por parte. Entonces, quiero provocar a la inteligencia artificial. Ayer le hice una consulta. En el mismo chat va a tener el antecedente de la idea que yo le planteé anteriormente de lo que es una investigación sociocrítica y le estoy pidiendo que me amplíe de manera profunda, descriptiva y reflexiva una postura epistemológica de la investigación cualitativa sociocrítica. Ten en cuenta autores como Fals, Murcian Florian, Freire, Habermas, Girox. Aquí estoy de alguna manera programándola, le estoy pidiéndole el favor que considere unas perspectivas epistemológicas y teóricas particulares, ¿sí? Le pido que use un discurso fluido porque es muy común que las inteligencias artificiales te regalen lluvias de ideas estructuradas, cosa que no coincide ni es muy compatible con la redacción científico-académica. Por esa razón siempre procuro pedirle un discurso fluido que no, y no estructurado, es decir, que no tenga esa cantidad de ideitas sueltas porque no es lo que me interesa.
con normas APA séptima edición. Incluye citas textuales narrativas de menos de 40 palabras. Vale. Esperemos que la inteligencia artificial nos responda a nuestra petición. ¿Sí? Aquí está procesando la información. Se va a demorar dependiendo la conectividad que tengamos. Vamos a ver. Cuando ya se demora mucho, sí, ahí está. Entonces aquí tenemos una construcción, dice la investigación cualitativa, especialmente dentro del paradigma sociocrítico, ¿sí? Se posiciona como una herramienta esencial para la transformación social y la emancipación de las comunidades oprimidas. Ese enfoque se distancia de los métodos positivistas tradicionales que buscan universalidad y objetividad, proponiendo en su lugar una epistemología que valora la subjetividad, intersubjetividad y las praxis reflexivas. Orlando Falborda, uno de los pioneros de la investigación acción participativa, argumenta que la investigación debe ser una herramienta para la liberación de los pueblos. Su trabajo resalta la importancia de que los sujetos, aquí me está entregando un texto, ¿cierto? Entonces, desde la premisa de que plagiar es robar del otro una idea, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar, y esto sí quiero que lo tengamos bien clarito, ¿sí? Quiero que lo tengamos muy claro, y es que desde esta perspectiva, que plagiar es robar y tomar del otro, este es el resultado que me acaba de dar la inteligencia artificial, considerando que yo le solicité que me considerara unos autores y que me los citara según norma APA, y sabiendo que lo que hace la inteligencia artificial es una construcción semántica nueva, podemos con toda seguridad decir que este resultado no es plagio. Y podríamos con mucha facilidad copiar, pero, y ahora les vamos a ir explicando la diferencia entre lo que son plagio y lo que son patrones semánticos artificiales, que son dos cosas diferentes. Entonces, voy a irme a una herramienta como Copyleft y vamos a validar los niveles de plagio. Regálame aquí un momentico. Voy a loguearme. Vamos aquí a loguearnos. Espérese que. mm, Vamos. ¿Sí? Y en esta herramienta voy a hacer un nuevo escaneo. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo escáner. Tengo 5 créditos, creo que me lo va a permitir hacer. Voy a escanear lo que la inteligencia artificial me acaba de brindar. Así que voy a ubicarme lo que la inteligencia artificial me dio, lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Sí? Y vamos a escanear. Estamos viendo cómo Copy tiene una interfaz similar a Turnitin. Y creo que es la competencia más directa que actualmente tiene Turnitin y que nos ayuda. Entonces, vamos a hacer una diferencia significativa. Lo que son plagio y lo que es patrones semánticos. ¿Sí? Este texto que está aquí es una nueva construcción semántica que reconoce las fuentes de la información a la que la inteligencia artificial
Entonces aquí vemos claramente que me tiene, para que veamos lo siguiente, ¿sí? Por una parte, eh, me está presentando que no encuentra comparaciones semánticas, no encuentra plagio, es decir, no encuentra coincidencias, no encuentra resultados de coincidencias en la web. Y como la cita y como los textos tienen completamente las citas, no estamos plagiando. Pero ahora se nos viene un problema adicional. Si bien es cierto, no estamos plagiando, sí hay un alto nivel de patrones semánticos. Es decir, en este caso, esta herramienta me ha detectado que el 100% del texto fue creado con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Significa que hay unos patrones semánticos que responden a los algoritmos o los principales algoritmos de inteligencia artificial. Esto nos expone a nosotros, o expone al investigador, o expone al estudiante, lo expone completamente eh, a, de pronto a las políticas institucionales. Hay instituciones que no aceptan más del 30, del 40 o del 50% de patrones semánticos artificiales. Y eso, pues, obviamente, en este caso, pues, tendríamos problemas. La universidad, lo más probable, es que puede informar de que al hacer una inspección técnica encuentra que el documento en su mayoría fue creado con inteligencia artificial. Entonces, ya sabemos que no es un tema, porque no es un tema de plagio, es un tema de patrones semánticos que al ser completamente identificables entre los algoritmos de las principales inteligencias artificiales, nos exponen a nosotros desde algunos aspectos éticos o morales, ¿sí? O de algunos aspectos institucionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar por procesos de humanización. Vamos a estar viendo algunos de ellos. Los más comunes son otras inteligencias artificiales. Pero, y ahora es que este diplomado va a ser muy objetivo desde esta perspectiva, porque no podemos comer o tragar entero desde las publicidades que surgen en las redes sociales. Porque bien, yo puedo hacer esto. Yo puedo literalmente, por ejemplo, vamos a ver acá. Yo me voy aquí a mi ChatGPT, eh, aquí para que de pronto puedan hacer ustedes también si quieren la misma práctica, ¿sí? Yo puedo ir a ChatGPT, le digo explora GPT, si estoy autenticado, explora GPT, y en explora GPT puedo poner humanización. Humani, ya él dejamos que él tenga. Y él aquí aparecen varias. Una de las más populares es Humbot para hacer humanización de texto. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Le voy a decirle iniciar chat. Aquí en Humbot, que es una inteligencia artificial que busca romper patrones semánticos de otras inteligencias artificiales para humanizar el texto, vamos a hacer un análisis crítico de esta herramienta. Voy a pegar el texto, ¿sí? Voy a pegar el texto y ejecuto, ¿ya? Aquí la inteligencia artificial me va a pedir que yo confirme, me va a pedir autorización, ¿ya? Para hacer el proceso de humanización. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces estos procesos de humanización rompen tanto los patrones semánticos que termina, aquí tengo que decirle confirmar, como les había avisado, que termina siendo un texto lastimosamente no académico ni científico porque rompe demasiado las estructuras.
Así que mi recomendación principal, que cuando vayamos a programar la inteligencia artificial, vamos a programarla con un conjunto de elementos que den nuevas orientaciones semánticas. Y sumado a eso, cuando copiemos y peguemos en nuestro documento, la recomendación más grande que les puedo dar es que ustedes lean y que vayan también incluyendo textos de ustedes a partir de ese apoyo que la inteligencia artificial le desarrolló para que el proceso de humanización del texto sea lo más eficiente. Es la mejor forma. Entonces, veamos acá. Si se dan cuenta, si analizamos lo que me devuelve Humboldt, la investigación cualitativa, mire que desapareció todas las estructuras de la norma apta. Fue lo primero que afectó, ¿sí? Y pudo haber hasta afectado pues, el sentido y las cosas. Entonces, no hay que confiarse como tan libremente de Humboldt y de ningún otro o de ninguna otra inteligencia artificiales que venden aparentemente eh, el ser indetectables, ¿sí? Porque a veces termina, pues, obviamente afectando. Vamos a copiar esto. No sé si tenga los créditos suficientes para volver a escanear. Vamos a ver si logro escanear nuevamente. Voy a escanear nuevamente el texto, pero voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente aquí. Voy a copiarlo, que esto debía haberlo hecho. Esto debía haberlo hecho. Voy a copiarlo en un documento de texto en mi computadora. ¿Para qué hago esto? Para no pegar en copyleft el formato o los formatos que puedan heredar de la página web de ChatGPT. Entonces ahí elimino cualquier tipo de formato y pego. Vamos a escanear. Ojalá que los créditos me lo permitan. Aparentemente sí. Y vamos a ver. Vamos a ver el resultado. Entonces, eh, espero que con esta explicación pueda ser entendible para ustedes la diferencia entre plagio y patrones semánticos. ¿La inteligencia artificial puede plagiar? Pues claro. Si ella te hizo una construcción semántica y no hay citas de la fuente a la que ella consultó, eso es un plagio parafraseado, ¿sí? Porque él tomó ideas de otras personas y no se están reconociendo en la construcción textual. Pero si a través de los prompts subsanamos eso, solicitándole a la inteligencia artificial que siempre cite según las normas APA, lo más probable, y reconociendo los autores, lo más probable es que subsanemos el tema del plagio. Pero nos encontramos con algo diferente. Qué pena. Nos encontramos con algo diferente que son los patrones semánticos. Hice un ejercicio con Humboldt, que es una herramienta que promete la humanización, pero lastimosamente, miren, tal cual, no solamente desestructuró la forma con la que ChatGPT me había entregado el documento, sino que lastimosamente sigue presentando un alto nivel de patrones semánticos artificiales. Así que la mejor manera de subsanar esto es precisamente haciéndolo a la vieja escuela. Y yo creo que es un buen ejercicio como para nosotros, porque estamos haciendo un ejercicio de revisión, de inspección y de naturalización. Entonces, con esto explico la diferencia entre plagio y patrones semánticos. Y ahora, más adelante, vamos a estar programando la inteligencia artificial para minimizar en lo más que podamos esto. Sin embargo, esto no nos va a exonerar de tener que hacer inspección, de poder revisar lo que la inteligencia artificial nos devuelve y sumadamente
también meterle mano, ¿sí? Adicionar, complementar desde nuestra propia redacción. Entonces, vamos aquí a darle la palabra a Milena Ardila, que tiene la mano levantadita, y también voy a activar el chat para que ustedes me digan si esto que acabo de explicar, eh, pues se pudo entender. Milena, ¿cómo estás? Hola, hola Milena. Tienes el micrófono activo, pero no te escuchamos, Milena. Mira para ver si lo tienes activo en tu sistema operativo. A veces está apagado en el teclado. Hola, Milena. Nada, no escuchamos a Milena. Lourdes Pérez. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, Lourdes Pérez, ahí para aquí. Hola, Lourdes. Nada. Hola, último intento. Lourdes, ¿cómo estás? Nada, perfecto. Vamos a ver si logramos escuchar a alguien más. César Jaime. Hola, César, ¿cómo estás? Tienes que aceptar. Hola, buenas tardes. Hola, mi estimado César, ¿cómo estás? Bien, bien. Chévere. Sí, se entendió perfectamente. Sin embargo, estoy Ujú. haciendo un ejercicio sobre el chat GPT, pero le coloco lo exactamente lo que la inteligencia artificial o esa herramienta del chat GPT me puede ayudar, pero no me da la opción, dice que no se puede, o sea, él mismo me responde. No ¿De sé si es que qué? lo estoy haciendo ¿Qué mal. de- Introduje un párrafo y le pregunto, le solicito que me diga si ese párrafo es un plagio. Ah, no, 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 porque la inteligencia artificial no te va a hacer eso. O sea, el prompt que utilizamos ayer, se lo voy a compartir el prompt que utilicé ayer, ¿ok? Mira cómo lo redacté ayer, ¿vale? Porque ella no está habilitada para decirte si es plagio o no. Sí, mira lo ok. que mira lo que yo le escribí ayer. Le dije, eres un experto en investigación cualitativa, eres un experto en investigación sociocrítica y investigación acción. Considerando esa especialidad, podrías adicionar citas de autores que aborden de alguna forma la siguiente idea, ¿cierto? Entonces lo que hice fue ponerle un párrafo, ¿sí? A la inteligencia artificial y pedirle que me adicione y pedirle precisamente esto. ¿Ya? Que me Eh, la, adicione. la- la pregunta es, primero se escribe lo que la inteligencia artificial, lo que uno quiere que la inteligencia artificial haga, y después el párrafo, o al Sí, contrario. no, ahora les voy a enseñar la estructura del prompt, ¿cierto? Sin embargo, Ok. aquí les voy a compartirle este prompt que hice ayer, que lo quieren revisar y adaptar, ¿cierto? Entonces aquí se los voy a poner, ¿ok? Con el permiso de ustedes, voy a apagar un momentico el chat para que puedan acceder al prompt que les voy a mandar, ¿sí? Vale. Veo que no me deja copiar. De pronto debe ser una opción de... Ah, de aquí está. Como es muy largo, me toca hacerlo en dos partes. Esta es la primera parte y la segunda parte es esta. Pero pónganla, cuando la vayan a pegar, pónganla pegaditas, pónganla juntas, como si fuera un solo texto, como si fuera un solo Ok, prompt. Vale, ahí ya. les acabo de compartir. Vale. Entonces Muchas vamos gracias. a... No, gracias a usted. Vale, aquí me están diciendo que se ha entendido, que vamos bien. Ahora, también hay que considerar un aspecto que también tengo que decir.
¿sí? Y a esto lo digo como profesores. Eh, y es que tampoco podemos confiar ciegamente. Por ejemplo, eh, estamos de acuerdo con que esta respuesta que ayer me dio la inteligencia artificial es humana. ¿Por qué es humana? Porque yo la redacté, no la redactó la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo único que hizo fue poner los autores, pero la construcción semántica fue mía, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar, no sé si de pronto con Copilane me facilite. Vamos para ver, yo creo que ya creo que se me fueron los créditos. Creo que no va a tener créditos para hacer la inspección. Ahí me está inspeccionando. Qué bueno. Vale. Ok. Pero, pero no me muestra el resultado porque se me acabaron los créditos. Pero ahí alcancé a ver que me decía que no tenía patrones semánticos artificiales. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con Kitball. Kitball es una inteligencia artificial para detectar patrones semánticos de la inteligencia artificial. Kitball es una herramienta que muchas universidades están utilizando, pero permítanme si ustedes son coordinadores de investigación, si ustedes están en algún rol, son directores de investigación, ojo con lo que voy a decirles. Me lo van a agradecer, ténganlo por seguro. Tengan mucho cuidado, porque aún estas herramientas se pueden equivocar. Mire, yo hice pruebas con Kitball donde copiaba textos de mi tesis de maestría, que fue creada en el año 2014. Creo que coincidimos que sí o sí fue escrita por humanos porque hace 10 años atrás, al menos comercialmente, no teníamos acceso a las inteligencias artificiales generativas de texto. Por lo cual, creo que coincidimos de que es imposible que hubiese sido creada por inteligencia artificial. Y en ciertos párrafos, Kitball me decía que tenía 100% de construcciones, decía 100% creado por inteligencia artificial. Así que tenemos que también tener mucho cuidado porque estas inteligencias también pueden equivocarse y nos pueden llevar a un muy mal diagnóstico. En vivo, frente a ustedes, redacté este taller. Vamos a ver si en esta ocasión Kitball hace bien su trabajo. No debería tener patrones semánticos, porque lo único que hizo la inteligencia artificial fue ponerme citas, pero el texto lo preservó por completo, porque yo se lo pedí que lo preservara. ¿Sí? Ok. Afirmativamente me dice que hay 0% de inteligencia artificial. En este momento cumplió con su cometido. Pero vamos a copiar ahora, vamos a ver, vamos a copiar ahora todo este texto en Kitball, ¿sí? Todo este texto en Kitball y vamos a pedirle que nos los valide. Que este sí es una construcción semántica de la inteligencia artificial. Vamos a analizarlo. Ve, aunque aquí hice algo que no me gusta hacer. Vamos a ver Kitball. Y es pegarlo, siempre pegarlo en un bloc de notas. Lo paso por acá. Vamos a analizar texto. ¿Sí? Y mira que aquí sí me detecta 100% de inteligencia artificial. Por ahí hay una muy popular que es GPT-0. GPT-0. Ahí les voy a ir dándole las herramientas. Entonces, la primera que utilizamos fue Copilot. Copilot es muy buena, es de esas que
vale la pena pagarle licencia, porque la verdad que es muy, pero muy buena. Aquí se las voy a mandar por el chat para que ustedes la tengan. ¿Ok? Tenemos GPT-0, pero GPT-0 no me gusta mucho porque pues, Kickball es bastante estricta y GPT-0 pues bastante permisiva. ¿Sí? Por ejemplo, vamos aquí a copiar y va a pasar a GPT-0 y GPT-0 vamos a chequear. Dice 100% de inteligencia artificial. Ahí está. También me está reconociendo el 0%. ¿Vale? Ahora, eh, porque como vamos a utilizar inteligencia artificial durante todo el trabajo, durante todo el diplomado, es importante que ustedes sepan esto que estamos conversando. Hay maneras de poder, de alguna manera, eh, eh, poder apoyarnos un poquito en los prompts para, para que la redacción sea un poco diferente y que de pronto nos sea más fácil para nosotros minimizar el número de patrones semánticos. Las universidades pueden variar según el porcentaje permitido, ¿sí? Eh, Aún el texto humano, 100% humano, es normal que aparezca con patrones semánticos, ¿sí? Por ejemplo, por ciento, porque tenemos nosotros ciertos hábitos de escritura que pueden ser patrones, ¿ya? Porque tenemos estilos de escritura. Pero ya cuando pasamos 3, 4, un documento de 100 páginas y pues repite el mismo patrón semántico en la construcción, pues obviamente activa estas alertas. Y más porque también hay unos patrones que ella reconoce desde los algoritmos. Ya sabe más o menos cómo GPT construye texto, sabe más o menos cómo Copilot construye texto, cómo Gemini construye texto, y eso le facilita también mucho para poder resolver este tema. ¿Me regala? Ok, entonces ahí vamos. Vamos a escuchar aquí al Aquiles. Hola Aquiles, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta para seguir con nuestra clase? ¿Algún aporte? Aquiles. Hola, hola, ¿me escucha? Perfecto, mi estimado Aquiles. Hola, Iber. Buenas tardes desde Lima, Perú. Activó el mensaje, pero el audio se activó de casualidad, pero igual, de igual manera, Ever, tu clases son excelentes. Muchas gracias. En este tema de investigación, estoy retomando una clase doctoral y, Bueno, y recordar después de mucho tiempo volver a hacer, y ahora con estas nuevas tecnologías, se ve muy interesante, pero como tú dices, hay que tener cuidado, ¿no? claro, sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí, estoy intentando aprender también de tus clases y nada más saludarte a ti y a todos los que hacen ese gran beneficio de que nos actualice en estos temas de investigación. Muchas gracias, Vale, Ever, no, solo eso. gracias. Vale. Vamos a escuchar a una última persona por el momento y inmediatamente, vamos a ver, había alguien que era el doctor, no sé si le bajó la mano por accidente, creo que era en Ernesto Zambrano. Estimado Ernesto, ¿ibas a comentar algo o salió de sala? Hola, Buenas tardes, estimado hola, maestro. Sí, la verdad ¿cómo que estás? estaba preocupado en el sentido de que
Traté de conectarme a la 1 de la tarde, pero no se activó el Zoom. No sé si fue un error mío o qué pasó, pero intenté varias veces, pero no se me activó hasta este momento que enviaron un nuevo link del Zoom que pude conectarme, profe. No sé si empezaron a la 1 en punto de la tarde o qué es lo que pasó. Esa era mi pregunta, profe. Muchas gracias. No, gracias a ti por comentar. Sí, arrancamos a la 1. Sería muy bueno que ya se le extienda esa inquietud a, se le extienda esa inquietud a Martín para ver qué puede haber pasado con respecto al link. Yo creo que de pronto a veces se llena la sala y entonces no entiendo mucho esa parte técnica de Zoom, así que dejémoslo que sean ellos quienes respondan esa pregunta. Vale, vamos a iniciar nuestra primera clase en términos de temas ya. Vamos a entrar completamente ya a nuestro primer tema que nos convoca en el día de hoy para, si el tiempo nos da, que yo espero que sí, podamos hacer nuestro primer prompt, cómo preparamos nuestra inteligencia artificial, cómo la preparamos para lo que nosotros deseamos desarrollar en términos de investigación. Entonces, vamos a ver. Pero para esto, yo les decía, ayer estuvimos hablando sobre inteligencia artificial en la redacción de textos, mitos y realidades, y hoy vamos a hablar un poco de epistemología del conocimiento. Pero como sé que algunos de ustedes tienen experiencia, otros quizás no, para otros será la primera vez, voy a intentar ser lo más didáctico posible, eh, ¿sí? Ser lo más didáctico posible y poder explicar este tema de la manera más sencilla, más sintética y que quede claridad de, de la cosmovisión que tenemos que tener a la hora de hacer un proceso investigativo. Recordemos que toda investigación debe estar sustentada en una trípode, ¿sí? Esa trípode son tres perspectivas que tienen que ser coherentes y que tienen que acompañar la manera en cómo se redacta la investigación, en cómo se observa la realidad, en qué rol ocupa el investigador en esa realidad, qué rol ocupa la población o las personas participantes en la investigación, cómo se analizan los datos, cómo se interpretan o se sistematizan los resultados y cómo se presentan finalmente los resultados. Entonces, esto, mis estimados, esta trípode es una trípode que desde el inicio vamos a comenzar a reflexionarla. Y es que para yo comenzar un proceso investigativo, necesito tener claro mi perspectiva epistemológica, cuál es la perspectiva que yo asumo como investigador, desde qué posición epistemológica yo me presento a desarrollar mi proyecto de investigación, cuál es esa postura teórica, cuáles son esas... ¿Ya? ¿Perdió? Ah, vale. Eh, tenemos que tener en cuenta que la segunda postura es la postura teórica, ¿sí? La postura teórica. ¿Cuáles son esos autores, bases que fundamentan las categorías preliminares o emergentes que progresivamente se van elucidando en el proceso investigativo? Y en el caso, aunque no esté diplomado, o en el caso de las investigaciones cuantitativas, las variables que nosotros estamos estudiando o que estamos abordando en nuestro estudio empírico analítico, en el caso de que nuestra investigación sea cuantitativa. ¿Sí? Y lo tercero es la posición metodológica. Entonces tenemos mi posición epistemológica, mi postura teórica y mi postura metodológica. Esta trípode hace que nuestros proyectos sean sólidos, sean coherentes y vayan por un buen rumbo. Es muy común ver que algunos investigadores eh, terminan haciendo unas combinaciones que no son del todo asertivas. El otro día estuve evaluando una tesis
y la tesis era un estudio cuasi experimental desde una postura empírico-analítica, ¿sí? Y con todo lo que esto conlleva, pero la mayoría de los autores que asumían en el plano educativo eran autores sociocríticos, Freire, Habermas, Grundy, y pues obviamente cuando yo asumo una postura eh, positivista desde una causalidad de una variable independiente y dependiente, pues van a haber roces. Es decir, yo como investigador asumo una postura objetivista, ¿sí? Buscando crear una regla universal, validar una regla universal que aplique para todos los contextos. Y entonces me citan a Freire. Y Freire dice que el punto de partida de la educación es el contexto de los estudiantes, no importa que ese contexto esté echado a perder. Quiere decir que yo no puedo universalizar una experiencia sociocrítica cuando la experiencia sociocrítica se aborda desde el contexto, desde la interpretación fenomenológica de las percepciones, imaginarios, sentidos que se abordan en ese estudio. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de la trípode que mis autores epistemológicos pues dialoguen de manera eficiente con mis autores teóricos y que estos respondan también en una coherencia con mis autores metodológicos. De lo contrario, pueden haber ciertas fricciones que pueden comprometer el sentido y la coherencia con la que intentamos abordar nuestra investigación. Perdón. Ok. Entonces, abordamos eso. Entonces, en este diplomado, que de alguna u otra manera trabajamos las investigaciones sociales o humanas, porque si están aquí en un diplomado de investigación cualitativa, es porque sus estudios tienen o una intencionalidad social, educativa o de la rama de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. ¿Sí? Y tendríamos que considerar entonces lo que esto conlleva, ¿sí? Reconocer los fundamentos epistemológicos de la investigación social y reconocer que en la investigación social existen corrientes tanto cuantitativas como cualitativas, porque existe obviamente la corriente sociológica positivista, ¿sí? Y eso pues nos lleva a una visión de las investigaciones sociales completamente positivista, pero pues obviamente también vemos otras corrientes más hermenéuticas o sociocríticas que hacen parte de las investigaciones, ¿vale? Y eso lo vamos a estar abordando durante este diplomado, ¿sí? Vamos a estar viendo desde lo hermenéutico la semnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, desde lo sociocrítico la investigación-acción educativa, la investigación-acción participativa, que hacen parte de las investigaciones cualitativas, desde el enfoque cualitativo. Entonces vamos a comprender un poquito las posturas epistemológicas de estos enfoques, ¿sí? Del enfoque cuantitativo, positivista y del enfoque cualitativo, ¿sí? Que ya es completamente diferente, ¿vale? En el libro Metodología de la Investigación Cualitativa de Belkis Roja de Escalona, vamos a encontrar una metáfora, una historia que nos permite comprender bien la raíz epistemológica del conocimiento de estos tipos de enfoques, ¿sí? Y ella presenta, pues, el caso de Frederick. Entonces, se habla del caso de Frederick, ¿sí?
Entonces nos cuentan que en una ocasión una investigadora proyecta el video del caso Frederick a 3 sujetos. En el video aparece Frederick narrando por enésima vez lo que ocurrió aquella noche y que él nuevamente se presenta a hacer la confesión de todo lo que pasó en aquella noche. ¿Sí? Y este video se le presenta a 3 sujetos. Los sujetos son los siguientes. Hay un detective, hay una psicóloga y hay un sacerdote. ¿Sí? Detective, psicóloga, sacerdote. Los 3 comienzan a ver el video del caso Frederick. ¿Sí? Frederick aparece en el video con una cara perturbada y perturbadora y comienza a hablar. Ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo. La mordí una y otra vez, no sé cuántas, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. No me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta que morías. Te juro que no lo supe. Solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. En ese momento, la investigadora suspende el video del testimonio de Frederick y pide su opinión a cada uno de los sujetos. El detective, sin dudarlo, dijo, aseguró, este hombre ha asesinado a alguien, una mujer. Parece un acto de canibalismo. A todas luces parece un crimen pasional, pero es necesario estudiar las evidencias, las huellas digitales, el tipo de sangre y continúa el detective hablando de todo aquello que necesita para demostrar todos los hechos que aparentemente se narran en el testimonio de Frederick. Aborda una intencionalidad de poder demostrar con elementos reales, con evidencia, el crimen, el tipo de crimen, los móviles de crimen y todos los elementos asociados al testimonio de Frederick. Llega la oportunidad de la psicóloga y la psicóloga interviene y dice las motivaciones que lo llevaron a tal acción. ¿Qué significaba esa mujer para él? ¿Cómo en el entorno que lo rodeaba en ese momento, sí, en síntesis, qué lo llevó a cometer ese crimen? Y continúa hablando la psicóloga en su interés de poder elucidar entre el complejo mundo de sentimientos y emociones, los significados, percepciones, imaginarios, significados, relaciones entre el sujeto, la experiencia, la víctima y todos los hechos relacionados. Quizás abordar un poco su historia de vida para ver si se puede de pronto lograr entrever entre sus propias experiencias de vida indicios que pudiesen dar elementos para comprender pues lo que sucedió esa trágica noche. Finalmente, le toca la oportunidad al sacerdote. El sacerdote comienza a decir, me parece que más importante que comprendamos las evidencias y los hechos y los imaginarios, es que comprendamos nosotros, mejor dicho, dice, me parece que lo más importante es que comprendamos nosotros que él tome conciencia de su situación. Es decir, que él llegue a un punto de autorreconocimiento de lo que hizo, de por qué lo hizo, de qué fue lo que sucedió, ¿sí? De qué problemáticas o qué elementos lo llevaron a tomar las decisiones que tomó esa noche. Y que desde esas reflexiones, que desde esas conciencias, él asuma
los hechos y sus consecuencias. Es decir, que sea responsable de lo que hizo y que pueda entonces emprender un nuevo camino hacia su propia liberación. Y comienza a hablar de que ese ser humano que lastimosamente cometió el crimen pueda pagar por el crimen que cometió, pero que a la vez pueda emprender un nuevo camino de perdón, de reconciliación consigo mismo, con la sociedad y que quizás pueda al final de sus días irse en paz consigo mismo, con Dios y con los hombres. ¿Va? Entonces, la investigadora, después de haber escuchado a las tres opiniones, reanuda la proyección. ¿Sí? Cuando le vuelve a darle play a la proyección, la cámara abre su plano y se observa una amplia habitación donde hay varias personas sentadas. Se escucha entonces a una enfermera que entra a la sala e interrumpe el monólogo de Frederick. Y le dice, vamos, amiguitos, dice la enfermera, a dormir, que ya es hora. Dice, deja de recordar a la pobre manzana. Déjala tranquila. Mañana la matas otra vez. Entonces, ese es el caso de Freddy. Entonces, este caso, mis estimados, nos permite ver cómo tres diferentes sujetos cuya cosmovisión de la realidad es equidistante, es diferente, asumen posturas con respecto a los hechos de manera distinta. Y así vamos a encontrar, obviamente, a esas investigaciones que se proyectan desde lo empírico analítico, desde lo positivista, donde la realidad es lo observable, lo medible, son los hechos, las evidencias, ¿sí? Que todo aquello que no se pueda medir desde lo concreto, que no se pueda observar, no puede ser categorizado como ciencia. No se puede ser considerado como verdad. Así que asume una postura completamente objetivista, completamente centrada en los hechos y en el valor de los hechos. No digo que todos los psicólogos, porque hay psicólogos positivistas, pero en este caso la psicóloga que se presenta desde una perspectiva un poco más cualitativa, desde una postura más hermenéutica. Desea navegar en las subjetividades de Frederick. Desea conocer e hilar la historia de vida de Frederick con el discurso que está teniendo justo en lo que aparentemente era su testimonio de un crimen que había cometido. ¿Sí? Mientras que el sacerdote ya asume una postura más sociocrítica, asume una postura más centrada en esa persona, en ese ser humano, que si bien es cierto, aparentemente, por el discurso que dio, fue autor de un crimen, él siente la necesidad de llevar al sujeto a niveles de autorreflexión profunda que le permita generar procesos de emancipación interior, que le permita liberarse y emprender un nuevo camino. Entonces, así es el mundo de las ciencias. Y esto nos va a llevar, obviamente, a comprender un poco la epistemología del conocimiento desde las posiciones paradigmáticas. ¿Sí? Entonces, me gustaría en este momento preguntarles si se entendió o fue comprensible esa historia de Frederick, me comenta, y si se logra comprender de manera, en ese ejemplo, los tres enfoques básicos que asumimos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, para que tengamos una idea. Porque, profe, mi investigación es cuantitativa y cualitativa. Entonces, la gente termina cometiendo un error. Ah, mi investigación es cuantitativa porque voy a trabajar encuestas.
y reducimos el diseño metodológico a un fragmento que es el análisis de los datos, ¿cierto? Y no puede ser. ¿Ya? Perfecto. Ok, vale. Entonces, y vamos a ir construyendo esto, ¿vale? Ok. Entonces, por lo que alcanzo a leer en sus comentarios, hay bastante claridad. Hay bastante claridad, ¿cierto? Sí. Vale. Ok. María Auxiliadora, más adelante hablaremos de los métodos mixtos, ¿ok? Porque hay que tener mucho cuidado con el método mixto. Claro que existe el método mixto, pero vamos a abordarlo desde cierto tipo de argumentación prudente. Es decir, no es algo arbitrario, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los tres enfoques principales o de las tres posturas paradigmáticas eh, básicas de las investigaciones sociales. Obviamente que estoy dejando el paradigma complejo o emergente, no lo estoy mencionando acá. Vale, vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, cuando hablamos de paradigmas en investigación, hablamos de la manera en cómo las personas observan el mundo. Así que ustedes en sus diseños metodológicos van a tener que dar cuenta de la posición epistemológica del enfoque, que podría ser cuantitativo, cualitativo o una perspectiva mixta. Pero hay que tener mucho cuidado con las investigaciones mixtas, porque las investigaciones mixtas no se pueden desarrollar de manera arbitraria. Son percepciones que no necesariamente se pueden combinar como quien hace una sopa de arroz, ¿sí? Porque podemos caer en el error de, al mezclar acciones cualitativas con acciones cuantitativas, sin tener claridad de los enfoques, podemos estar invalidando o contaminando datos del paradigma empírico analítico, ¿sí? Dicho de otra manera, para que me entiendan, para que me entiendan. Imagínense a dos personas, un bacteriólogo, microbiólogo, que trabaja en un laboratorio inmaculado, cuyas pinturas de su laboratorio tienen que cumplir hasta con estándares, porque cualquier elemento, de hecho, el mismo bacteriólogo tiene que utilizar guantes, tiene que utilizar ciertas ropas, batas, tiene que utilizar ciertos elementos que permitan o que eviten que cualquier elemento pueda contaminar las muestras que él está examinando en su laboratorio. Ahora piense por un momento en un pintor que también tiene su sitio de trabajo, ya no es un laboratorio, ya es un taller. Y desde ese taller comienza a pintar, comienza a dibujar su percepción de la realidad, comienza a intentar comprender la realidad desde percepciones completamente sensoriales y estéticas. Y pues bien, yo creería, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que en cualquier momento el bacteriólogo puede visitar al pintor en su taller y le tocará la puerta y le dirá, ¿puedo pasar? Y el pintor le dirá, claro, toma asiento, por mí no hay ningún problema de que entres, siempre y cuando con tu manera de ver la vida no quieras en este momento
limitar mi percepción de lo que estoy realizando. Puedes llegar y puedes de pronto nutrir mi percepción, mas no reemplazarla, ni subestimarla. Así que no puedes entrar aquí a burlarte de lo que estoy haciendo, a generar posiciones predisposición, a decirme que es que el cielo no es así, o a decirme que el árbol no es así, ¿sí? ¿Sabías que biológicamente hablando, esa manera como estás dibujando el árbol es, es irreal, es imposible? Porque son visiones completamente diferentes de lo que hace. Ahora, ténganlo por seguro que si invertimos los casos y es el pintor que ahora quiere ir al laboratorio de bacteriología y toca la puerta y le dice al bacteriólogo: hola amigo, acabo de llegar, ¿me dejas pasar? Téngalo por seguro que el bacteriólogo va a decir: no, 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 no puedes pasar porque todo lo que traes podrías contaminar las muestras de mis datos exactos que estoy tomando. Tendrías que en este momento eh, ir, limpiarte, esterilizarte, ponerte una bata y pues llegar acá y poder acompañar, ¿sí? De esa misma forma tenemos que reconocer las investigaciones mixtas. Tenemos que reconocer que son métodos que responden a principios paradigmáticos diferentes. Por lo cual las investigaciones mixtas son perspectivas que se complementan desde sus propias distancias. Entonces, cuando yo hago una investigación mixta, yo termino diciendo, por ejemplo, esta investigación es cuanti cualitativa, porque voy a trabajar una perspectiva cuantitativa que se va a desarrollar desde el objetivo específico número 1, objetivo específico número 2, por ejemplo, objetivo específico número 3, por ejemplo, porque quiero determinar, quiero validar que este software que estoy haciendo funcione, ¿cierto? Y quiero que funcione en diferentes tipos de contextos. Y esta investigación es cuantitativa porque quiero demostrar que el desarrollo de este software podría aumentar de manera significativa los niveles de eficiencia en un contexto determinado. Pero, digo, terminada la fase cuantitativa, he reservado una fase cualitativa, donde quiero a la muestra de estudio que hizo parte de mi investigación cuantitativa, quiero ya terminada las fases cuantitativas, ya acabados los resultados cuantitativos, quiero comprender los imaginarios, las percepciones con respecto a la utilización de la herramienta. Ya en este momento quiero centrarme en qué piensan, en cómo se sintieron, ¿sí? Los sujetos que participaron. Y finalmente, comparar o complementar tanto los resultados cuantitativos como los resultados cualitativos. Viceversa, cuando hacemos investigaciones cuali cuantitativas, que asumimos una postura principal cualitativa, pero al final deseamos, quizá por alguna razón, construir un test que nos permita de alguna manera tener un diagnóstico de un tema en particular, por ejemplo. Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos de los paradigmas para que no tengamos inconvenientes, ¿sí? Entonces los paradigmas es la manera en cómo ustedes observan la realidad. Son las 2:20. Vamos a darle la palabra a Laura Torres para que nos diga: hola Laura, ¿cómo estás? Buenas Hola tardes. Laura, ¿cómo Buenas estás? tardes. ¿Cómo has pasado? Bien, gracias. ¿Me escucha? Perfecto, se te escucha perfecto. Bueno, doctor, un respetuoso saludo. Le agradezco mucho la capacitación. Tenía una inquietud desde hace un rato, había levantado la mano, y es porque en la clase pasada usted nos sugirió que tuviésemos un ordenador para poder ir practicando y yo, pues le confieso, no he tenido la posibilidad de acceder a esta inteligencia Claro. artificial. Es muy, muy básico lo que puedo
dar respecto de la manipulación de este tipo de herramientas. Entonces ayer ingresé, me registré, abrí y usted había dado una especie de inducción para acceder y luego explorar, luego dar clic en investigar y analizar y luego sí escoger dentro de esas opciones que nos enseñó ayer. Eso no Ya. lo encuentro en mi chat, entonces no Y, sé y- si... y te autenticaste, sí. ¿Y es diferente a registrarse, doctor? O sea, eh, yo nunca me he registrado en ChatGPT, pero cuando te autenticas con Gmail o con Hotmail, él te habilita la opción de explorar GPT. Pero dice que sí te aparece explorar GPT, ¿cierto? Sí, doctor, yo de hecho ingresé. Mi pregunta es, ahí aparece chat GPT 3.5 y la pregunta puntual es, pues, para tenerla mejor, obviamente debe ser mejor, pero mi pregunta es, ¿puedo hacer un trabajo con este chat GPT No, 3.5? ¿Un no te trabajo? recomiendo, no te lo recomiendo. Bueno, ¿Por qué? entonces Porque, para aprender, es que estoy en el proceso de aprender y en eso le sí, agradezco. Para ok. aprender, es necesario que me vincule al más avanzado y cómo lo hago, o sea, pagar por él y cómo accedo. ¿Desde qué parte te comunicas? Yo estoy en Pitalito Huila, No, pues, en Colombia Colombia. no tenemos, en Colombia aquí no tenemos como muchas dificultades con GPT. Ya, Ujú. eh, regáleme aquí un segundito. Entonces, voy a hacer la pausa y le puede servir a muchos que de pronto tienen el caso como la compañera, ¿sí? Como la compañera Laura. Voy aquí a abrir ChatGPT de manera incógnita. Vamos a abrirlo acá, vamos a abrirlo de manera incógnita. Bien. Mi estimada Laura, y esto va para todos los compañeros, de hecho me sirve para hacer. Si a ti te parece ChatGPT 3.5 en esta parte superior, lo primero que hacemos nosotros es iniciar sesión, ¿sí? Iniciar sesión. Sí, Yo aquí señor. le di iniciar sesión, me voy a Gmail, le doy a Gmail, ¿sí? Aquí le voy a ponerle el correo con el que yo estoy utilizando. Y ya, si no quieren comprometer su correo personal, pues yo qué hice, yo creé una cuenta de correo y es la que utilizo casi en todas las inteligencias artificiales. Ya. Y aquí tengo, con este logro acceder a ChatGPT. De manera automática, ChatGPT me la pone en la versión 4.0. Ya desaparece la versión 3.5. Solamente con la autenticación, ¿sí? Con la autenticación. Ya, yo en este correo no tengo ChatGPT pago, tengo ChatGPT gratuito. No pago un solo peso. Lo que hacíamos ayer, tal cual como lo hicimos, ya corroborado que aquí no diga ChatGPT 3.5, lo que hacemos es irnos a explorar GPT, que fue lo que hicimos ayer. Nos fuimos en el centro donde dice investigación y análisis. Investigación y análisis. Aquí se los voy a mandar. Investigación y análisis. Y aquí aparecen las cuatro principales bases de datos más populares que las personas están utilizando para hacer investigación. Está Scholar GPT, que tiene más de 200 millones de artículos, de Scholar, pues, de bases de datos reconocidas. Scholar IA, que también tiene más de 200 millones de papers científicos. Consensus, que es una de las bases de datos más confiables. Sin embargo, les decía ayer que a veces no nos da acceso porque son bases de datos pagas. Y Ciencia Espacial, que también tiene millones de artículos que pueden ser disponibles para ustedes. Entonces, habría que ver, mi estimada Laura, si al hacer los pasos lo estamos haciendo bien. Estás trabajando, por lo que entiendo, desde tu celular, ¿sí? O No, desde en este una momento computadora.
yo me conecto a la clase desde el celular y tengo la computadora para ir trabajando porque se me dificulta desde el celular hacer estas maniobras. Ah, Entonces vale, yo claro, sí. atiendo la clase en el celular y me apoyo con el Y computador. estás en Google Chrome. No, es, ¿cómo se llama Ah, Mozilla, Firefox, Opera. Sí, la que tiene la ruedita azul. Ah, pero ahí sí te recomiendo que utilices Google Chrome o Firefox. Porque si Google Chrome. estás desde el navegador de Microsoft, no es de todo recomendable. ¿Ya? Entiendo. Entonces Perfecto. trata de probar con Opera, con Google Chrome, con Firefox para Sí, ver cómo te va. voy a hacerlo entonces con Google Chrome. Al término de la Vale, clase para prestar atención. perfecto, Ale. Entonces vamos a terminar. Entonces va. Mañana voy a explicarles un poco, porque ya son las 2:26. Mañana hablamos sobre los paradigmas. Vamos a hablar de manera rápida sobre el positivismo y entramos enseguida a hablar desde lo cualitativo para entrar a los tipos de investigación cualitativa. ¿Sí? Pero, pero vamos a ir progresivamente entonces conversando sobre aspectos que nos interesan para la construcción del PROM. Pero yo lo que estoy viendo aquí, mis estimados, es que necesito esa información para poder construir el PROM. Entonces, vamos a continuar hasta donde podamos llegar, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente, paradigma, la manera como vemos, ¿cierto? Ahora, aquí hay algo muy curioso, y es que ustedes en la literatura van a encontrar autores que hablan de enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, y van a encontrar otros autores que hablan de paradigma cuantitativo y paradigma cualitativo, ¿sí? Entonces, pareciera que en la literatura no hubiese un consenso absoluto sobre qué es enfoque, qué es paradigma, qué es método, por lo cual puede presentarse el caso que en algunos autores se asuma el paradigma como el enfoque y el enfoque como el paradigma. Entonces, pero de las visiones más comunes, no son absolutas, tenemos que el enfoque vendría siendo, por ejemplo, esa perspectiva epistemológica con la que yo observo la realidad, ¿sí? Y los paradigmas vendrían siendo esos, por ejemplo, si tengo en el enfoque cuantitativo tengo el paradigma empírico-analítico, ¿sí? Y en el paradigma empírico-analítico, ahí tendría pues las investigaciones experimentales y no experimentales, por ejemplo. Y en el caso del enfoque cualitativo, tenemos eh, el paradigma hermenéutico o interpretativo y el paradigma sociocrítico. Y aquí tienen, internamente cada uno tiene un conjunto de métodos o de subinvestigaciones. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de paradigma, es la manera en cómo observamos y explicamos la realidad, ¿cierto? Entonces, los paradigmas podríamos decir que son maneras distintas de concebir el propósito de la investigación. Así que el paradigma define cómo o sea, yo no puedo esperar al diseño metodológico para pensar qué paradigma o qué investigación voy a hacer. Yo estoy haciendo la descripción del problema, pero todavía no sé qué tipo de investigación voy a realizar. No, estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro desde el inicio cuál es el enfoque con el que yo voy a observar la realidad, ¿sí? Porque no es lo mismo describir un problema desde el enfoque cuantitativo que hacerlo desde el enfoque cualitativo. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. No es lo mismo describir y formular un problema desde un paradigma interpretativo, hacerlo desde un paradigma
sociocrítico. Va a encontrar también en la literatura algunos autores que no reconocen el paradigma sociocrítico, sino que lo consideran como una subcorriente del paradigma interpretativo, ¿sí? Pero cada vez coge más fuerza en las investigaciones cualitativas reconocer el paradigma sociocrítico como lo que es un paradigma. Entonces, el paradigma define la relación del investigador con su objeto de estudio. No es lo mismo la relación que tiene un investigador cuantitativo con su población objeto de estudio que la que tiene un investigador hermenéutico que la que tiene un investigador sociocrítico. ¿Sí? El paradigma define también la relación entre los hechos y los valores investigativos, la tipología y naturaleza de los datos e instrumentos. Entonces, ¿cuál es el problema más grande? Se los voy a decir. Que muchas personas, cuando van a defender su tesis, comienzan a decir que su investigación es cuantitativa, es por los instrumentos. Y no estoy diciendo que no sea parte del paradigma. Claro que lo es, pero me está dejando gran parte de las cosas que hacen que el paradigma o que el enfoque sea el enfoque. Entonces, cuando yo veo que los estudiantes dicen, no, mi investigación es cuantitativa porque voy a utilizar encuestas, instrumentos cerrados, no, mi investigación es cualitativa porque voy a utilizar entrevista a profundidad, voy a utilizar observación participante, pero ¿y dónde están los demás? ¿Por qué es cualitativa? ¿Cuál es, cómo define desde lo cualitativo el propósito de tu investigación? ¿Cómo defines desde lo cualitativo la relación que vas a tener con las personas con las que van a participar en tu investigación? ¿Cómo defines la naturaleza de los hechos? ¿Cómo defines los resultados que quieres obtener? O sea, ¿cómo percibes la realidad? No es lo mismo una hipótesis en las investigaciones cuantitativas que una hipótesis en las investigaciones cualitativas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las investigaciones mixtas. ¿Son posibles? Claro que son posibles, pero tenemos que respetar en cierta medida esto. Ahora, muy diferente es que ustedes abandonen las investigaciones mixtas y se vayan al paradigma emergente, al paradigma de la complejidad, y allí ya desde una experticia mucho mayor de investigación aborden una religación de métodos más profunda y que ni siquiera se limita a lo cuantitativo y lo colectivo, sino que va a posturas de pensamiento más profundas y más complejas. Por eso se llama paradigma complejo o, o métodos desde la complejidad, ¿cierto? Entonces, ahí vamos. Entonces, el positivismo, que fue una de las corrientes que hicieron parte de esa perspectiva cuantitativa, ¿sí? Asume varios fundamentos epistemológicos. Uno, es decir, que es la experiencia la base del conocimiento, ¿sí? Y que no podemos asumir conocimientos a priori sin que estos no hayan pasado por un proceso de verificabilidad. Entonces, cuando yo quiero demostrar un hecho concreto, me estoy aislando de la investigación cualitativa. Profe, ¿por qué está hablando de cuantitativo si esta investigación si este diplomado es cualitativo? Porque, mis estimados, he aprendido como maestro el principio del escultor, ¿sí? Y cuando a un escultor le entregan un bloque de mármol y él talla un elefante del bloque de mármol, él lo que está haciendo es quitar lo que no es elefante para finalmente dejar el elefante, que es lo que quiere tener. Parto hablando del enfoque cuantitativo y del positivismo para que ustedes entiendan que no es cualitativo y que ustedes comiencen a distanciarse de esa realidad. ¿Sí? Entonces, se busca la verificación empírica de la hipótesis, se busca la repetibilidad de experimentos, mientras que las investigaciones cualitativas buscan más
la riqueza interpretativa de la información, busca más la particularización. ¿Sí? El positivismo, la investigación cuantitativa se basa en el racionalismo, en el uso de la razón lógica en la búsqueda de leyes universales. Y eso, pues obviamente, nos lleva a una metodología centrada en la sistematización, ¿sí? En la formulación de hipótesis y nos lleva a un camino lineal que nos lleva a demostrar o a desmentir una hipótesis que es hipótesis nula o hipótesis alterna. Busca la replicabilidad de los datos, la recopilación de la información, usa estadísticas, usa modelos matemáticos, ¿sí? Y hay un conjunto de elementos pues, que precisamente nos llevan. Vamos a hablar de varios autores. Por ejemplo, Auguste Comte fue un autor que habló de los tres estados desde ese positivismo. Y el primer estado del conocimiento, que él le llamaba el estado teológico, que es el estado ficticio, que es ese estado donde se reconoce la espiritualidad, donde se reconocen, donde el ser humano pues, buscaba desde lo divino la respuesta a sus realidades, pues él lo degrada a un conocimiento ficticio, a un conocimiento alejado de la validez científica. En un segundo punto, también reconoce el estado metafísico abstracto, que muy presente está en las investigaciones cualitativas, ¿sí? Ya los hechos son los concretos, ¿vale? Entonces, se rechaza todo conocimiento metafísico o todo conocimiento completamente espiritual. Así que el positivismo se centra solamente en el saber científico, en el método verificable, y existe un solo método científico, que es el método de la universalidad del conocimiento, de las leyes reales de la naturaleza, de esa relación que en muchos casos la define entre causa y efecto, y eso es lo que se presenta desde allí. Sí, y en ese contexto del positivismo nace la investigación social. Nace en respuesta a ese paradigma ese paradigma positivista con Durkheim, ¿sí? Quien aplicó todas las ideas del positivismo al análisis de los hechos sociales. De hecho, Fall Borda, en su libro Cómo investigar la realidad para transformarla desde la praxis, considera esta dicotomía, esta bifurcación entre el socialismo positivista y el socialismo sociocrítico. En ese libro, Fall Borda, cuando él comenzó como investigador social, lo primero que le decía a su maestro era que no se relacionara con la población para no afectar la objetividad que debería garantizar como investigador. Así que al principio las enseñanzas eran sobre enajenarse de la población, no vincularse y aplicar el positivismo en su naturaleza más pura. Y así comenzó las investigaciones sociales, que aún hasta mediados del siglo XX estuvo presente. ¿Ya? Entonces, aplica la relación del positivismo con las investigaciones sociales. Ahí les regalo un mapa de Emily Durkheim con respecto a la sociología positivista. Sin embargo, vemos precisamente otra realidad del conocimiento, ¿sí? Cuando en el siglo XX comienza a tomar fuerza las cosmovisiones constructivistas del conocimiento. Ya el conocimiento no se asume simplemente desde lo observable en las ciencias humanas y sociales, como la conducta en el conductivismo. Recordemos
que teníamos autores como Pavlov, como Watson, como Skinner, que hicieron investigaciones de la conducta. Watson creó el manifiesto conductista, causa-efecto, ¿sí? Estímulo, recompensa, y definieron las pautas educativas o las pautas de aprendizaje por muchos años. Hoy todavía en la práctica de muchos docentes sigue estando presente el conductivismo. Pero en el siglo XX surge y emerge el constructivismo de manera fundamental y ahí se desarrolla también una cosmovisión cualitativa del conocimiento. ¿Ya? Ahora es más al revés, de lo cualitativo sale el constructivismo. Entonces tenemos las investigaciones, esto es cuantitativas. Entonces vamos como a resumir ciertos elementos aquí de las investigaciones de Emily Durkheim, ¿sí? Durkheim reconoce la dificultad que representa para el investigador librarse de sus valores, reconociéndolo como intruso que impide observar la realidad con claridad. Miren la visión. Por eso digo, tengan mucho cuidado con las investigaciones mixtas, ¿sí? Porque miren que un investigador empírico analítico considera que las emociones, que los sentimientos, que las percepciones del investigador en términos de sus valores son un impedimento para observar la realidad con claridad. ¿Cierto? Entonces, por eso es que tienen que tener mucho cuidado cuando se habla de investigaciones mixtas. Tienen que tener mucho cuidado y lograr asumir perspectivas que se pueden vincular en un proyecto de investigación, pero que no necesariamente pueden convivir en una redacción completamente arbitraria, en una mezcla, donde por un momento asumo una postura espiritualítica y por otra asumo una postura eh, completamente constructivista. Me están pidiendo, la CIL me está pidiendo el auditorio, voy a terminar la idea con esto. Para mí va a ser importante que abordemos esto para que mañana arranquemos programando nuestra inteligencia artificial desde la perspectiva epistemológica, teórica y metodológica de las investigaciones que vamos a trabajar. ¿Ok? Con eso arrancamos el día de mañana. Profe, son ¿Vale? solo 2 minuticos para que usted continúe con ellos y ya no interferirle. Lo que pasa es que fue una situación que se presentó con una solicitud de muchos compañeros egresados que recuerda que la primera semana los que hacen el pago por pronto pago reciben un certificado adicional. Entonces, para los chicos que hagan el aporte o el pago durante la primera semana, van a tener también ese curso adicional, además del seminario de Norma JAPA y el pago y el certificado de Norma JAPA, van a también a tener el curso en instrumentos y análisis de datos cualitativos para los que hagan el aporte durante la primera semana, por solicitud de los compañeros egresados de la institución. Entonces, esa era toda la información, compañeros. Bueno, ya lo dejo ahí, profe. Gracias. Ya ahorita le recibo la sala. Ok, entonces tenemos segundo punto. El investigador no debe dar nada por obvio. Está llamado a cultivar la extrañeza, la ignorancia, a fin de deshacerse de la ilusión del saber inmediato. Es decir, eliminando cualquier realidad a priori, cosa que en las investigaciones cualitativas termina siendo un buen recurso. Si yo voy a desarrollar una investigación fenomenológica o voy a desarrollar una investigación desde la teoría fundamentada, mi relación va a generar un conjunto de apreciaciones preliminares que van a dar origen a la investigación, ¿sí? Entonces, miren cómo este enfoque empírico-analítico va en contravía de muchas de las características que los investigadores cualitativos tenemos que tener, ¿ya? Tercer principio,
el investigador debe llegar más allá del análisis meramente ideológico para comprender y explicar la realidad tal como es. Entonces, veamos, recuerdan el detective. Yo necesito las evidencias, necesito las huellas, necesito los móviles, necesito la realidad, ¿cierto? Y alejarme de cualquier análisis ideológico. Entonces, dan cuenta que son perspectivas diferentes. 4. Observar el hecho social como una cosa significa adoptar frente a él una postura neutra, como si se olvidase realmente de qué es aquello y cuál es su relación con nosotros. Entonces, hablaba, o sea, el socialismo, las investigaciones sociales positivistas asumían una postura enajenada de la población objeto de estudio, cosa que difiere con todo lo que vamos a ver en el diplomado. Porque en el diplomado asumimos una postura cualitativa, no cuantitativa de las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, de hecho, Falborda asume como fase preliminar, también lo hace Murcian Florian, asume como fase principal el tema de la inserción social. Sin inserción social no hay manera de hacer investigaciones. Por eso es que tenemos que tener coherencia. Yo no puedo salir con que mi investigación es empírico-analítica y mi autor principal teórico es Paulo Freire. Cuando Paulo Freire asumía, en una de sus palabras más célebres decía, a los desarrapados del mundo y a quienes, quedándose en ellos, con ellos sufre y con ellos lucha. Imagínense, Paulo Freire asumía, ¿sí?, la investigación educativa social como un acto de inserción social del investigador, del docente, donde el docente no puede estar enajenado a la realidad, sino que tiene que ser parte de la realidad, sufrir la realidad. Por eso es que Falborda, entre uno de los principios básicos de la investigación cualitativa sociocrítica, establece el sentipensar como un camino bidireccional de decodificación del conocimiento popular y científico. Entonces nosotros asumimos estas posturas desde la epistemología del conocimiento. Vamos a alejarnos ya del positivismo, ¿sí? ¿Sí? De esa realidad objetiva, de esa realidad empírica, material, nos alejamos de eso, ya asumimos una dicotomía. Entonces, mientras que las investigaciones cuantitativas son analíticas, las cualitativas son holísticas. Entonces, las cuantitativas se representan por líneas, mientras que perdónenme un segundo. Qué pena con ustedes. Y vamos a ver que las investigaciones cualitativas tienden a ser cíclicas, porque son dialógicas, ¿sí? O tienden a ser espirales, ¿sí? Se representan con bucles repetitivos circulares o como espirales, porque son holísticas. Las investigaciones cualitativas tienden a ser experimentales o no experimentales, ¿sí? Mientras que las cualitativas tienen que ser naturales en términos de los fenómenos que se están investigando, ¿sí? Por ejemplo, mi investigación fue sobre currículos del hogar para la formación integral en primera infancia, fue una tesis doctoral. Tuve la fortuna, por la misericordia y la gracia de Dios, de obtener tesis laureada. Y recuerdo que en una de las defensas, en un grupo de doctores, en una universidad privada de Barranquilla, unos doctores, uno en particular, le gustó la investigación, pero me dijo lo siguiente: pero siento que tu investigación está siendo excluyente, porque en la caracterización que nos está haciendo de familia, pues reconoce las, ¿cómo se llama? Las matrifocales, patrifocales, compuestas, heterocompuestas, monoparentales, y tenía pues una diversidad de hogares muy significativa.
Pero esta persona me hacía una observación y me decía, pero siento que está siendo excluyente y no se ve reflejada en tu investigación los hogares homoparentales, ¿sí? No monoparentales, sino homoparentales, es decir, los hogares con padres del mismo sexo, mujeres o hombres. Y yo les decía a esta persona, debo ser honesto en decirle que hubiese disfrutado mucho en términos de la riqueza interpretativa de la información el haber contado con con un hogar con padres homoparentales. Pero precisamente la postura de las investigaciones cualitativas, sobre todo sociocríticas, es respetar la naturalidad de los fenómenos sociales. Yo convoqué abiertamente en la Comuna 8 sin definir la ideología de género o la orientación sexual como un criterio de inclusión o exclusión de los hogares. El único criterio que puse era que los estudiantes, que los niños, que los hogares fueran con hijos menores de 6 años, porque mi investigación era sobre primera infancia. Ese fue el único requerimiento. Lastimosamente, en la naturalidad del contexto, pues no se presentó esa, porque es una particularidad. Yo no puedo, ven, en otro contexto diferente aparecen, incluyeran. No, estoy forzando el contexto y estoy yéndome, eso sí lo puedo hacer desde lo cuantitativo. Puedo seleccionar unas muestras, puedo recolectar, puedo generar grupos en diferentes contextos, un grupo control aquí, otro grupo control allá, otro grupo, o un grupo experimental aquí, otro grupo experimental allá, otro grupo experimental acá, pero acá no. Acá tengo un grupo base que responde a unos fenómenos sociales particulares y debo respetar esos fenómenos particulares. ¿Sí? Usa modelos, las investigaciones cuantitativas utilizan modelos extensivos y probabilísticos, mientras que las investigaciones cualitativas buscan escenarios intensivos, profundos y comprensivos. ¿Sí? El conocimiento en lo cuantitativo es realista y empírico, acá es constructivista y dialógico. Acá las investigaciones tienden a ser más deductivas y universales, y acá en las investigaciones cualitativas tienden a ser más inductivas y particulares. Y por eso no es lo mismo describir un problema desde una cosmovisión cuantitativa, que lo hago de manera deductiva, a hacerlo desde una cosmovisión cualitativa, que lo hago desde lo inductivo. Así que el enfoque y el método es algo que nos tiene que acompañar desde el principio, desde el inicio de la investigación. ¿Vale? Con esto, mañana podemos comenzar a construir nuestro primer prompt, ¿sí? Y comenzamos a generar un ejercicio muy interesante. ¿Vale? Cuéntenme cómo se sintieron en la clase de hoy hasta el momento, y eso que no hemos arrancado todavía en firme. ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado el diplomado? ¿Está llenando su expectativa? La didáctica del maestro, la noción del orden. Me gustaría saber cómo están. Y en estos 5 minutos que nos quedan, me gustaría escuchar a Ivonne Ramón. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Ivonne, Hola, hola, mi amigo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Si tres inquietudes, porque vamos volando. Entonces, la primera es, la primera es que tiendo a ver diferentes investigaciones cualitativas donde se hacen dentro del método el esquema o la matriz de la operacionalización de variables. Entendido que a nivel de la parte cualitativa nos referimos más bien a categorías. ¿Ok? Así es. Ese es todo otro elemento.
lo que quiero es que me ratifique es esa posición que vengo manejando, pues. Porque Sí, mira, hay Ivo, varias claro, academias. sí. El otro elemento es que yo refiero tres enfoques paradigmáticos y el de la complejidad lo pongo a un lado porque morir, digamos, bueno, es también complejo. Pero en el caso que yo desarrollo mi investigación, yo me enfoco en tres paradigmas: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Con la Ujú, hermenéutica dentro del interpretativo, un enfoque me ujú. lo hablo como enfoque. Y el otro elemento es el criterio cuantitativo. Yo he hecho algunas investigaciones donde mi enfoque fuerte es lo cualitativo, pero en algunos casos he tenido que hacer referencia a algunos datos, algunos elementos cualitativos para poder adecuar el marco de resultados que estoy obteniendo. Entonces, ese es mi planteamiento, mis dudas. Gracias. Claro. No, completamente de acuerdo contigo, Ivonne. Tal cual. Paradigma empírico-analítico positivista, como le llamas, paradigma hermenéutico interpretativo y paradigma sociocrítico. Completamente de acuerdo contigo. Hay un tema que llamamos hoy, y es que recuerden que las investigaciones sociales y humanas vienen de una herencia positivista, pero hubo una disrupción grandísima con la aparición del enfoque cualitativo o de esas percepciones constructivistas del conocimiento. Entonces vamos a ver todavía, y debo reconocerlo, que van a haber investigadores que, que todavía usan un lenguaje empírico en investigaciones cualitativas. Qué pena. Yo estoy con Ivo, estoy de acuerdo con Ivo. Para mí, en las investigaciones cualitativas no deberíamos hablar de operación de la variable. Hablamos de categoría de análisis. Perfecto. No deberíamos hablar de muestra, porque muestra es un término cuantitativo. Muestreo es un término cuantitativo. Deberíamos hablar de grupo base, de grupo focal, de participantes. Es decir, debemos cambiar el discurso. Yo estoy Incluso muy de hipótesis. acuerdo. Incluso Claro, hipótesis. ¿No? sí, ya acá hablamos de unos supuestos más flexibles, no son radicales, son más dinámicas. Es decir, tenemos que aprender a soltar el empiricismo, ¿sí? Soltar por completo ese positivismo y irnos sin miedo a un lenguaje 100% cualitativo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que Perfecto. planteé. Estoy Perfecto. completamente Muy de bien. acuerdo. Y Muchas sí, gracias. y vamos a encontrar literatura que nos hablan de muestreo para investigaciones cualitativas, pero es todavía preservando. Es como cuando un profesor me dice que es constructivista y dice que va a dictar clase. Es decir, está tan acostumbrado en su jerga decir dictar clase que no entiende que dictar clase va en contravía de cualquier epistemología del constructivismo educativo. Sí, o sea, yo no voy a dictar clase porque yo no soy ningún dictador. Ya, yo voy a compartir saberes, un diálogo de saberes, pues yo no sé cómo llamarlo. Pero bien, muy interesante, mi Muchas gracias. estimado. Vale, Ivonne. Ok. Mis estimados, se nos acabó el tiempo. Mañana arrancamos de una. Les voy a compartir mis redes sociales para que me puedan escribir si tienen preguntas, inquietudes. Ahí está mi Instagram y ya les voy a compartir mi Facebook para quienes de pronto ahí van a encontrar mi WhatsApp, van a encontrar, aquí están todos mis datos en mis redes sociales, ¿vale? No dejen de escribirme. Gracias por compartir este tiempo conmigo, por estar atentos y por aprender un poco más. Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Listo, gracias a todos. Cualquier duda o inquietud que tengan, por aquí voy a estar compartiendo el grupo. Si tienen preguntas, recuerden que los que hagan el aporte durante esta semana van a tener un certificado de curso adicional. ¿Listo?
Ahí está, y en el grupo vamos a estar compartiendo la información para que ustedes puedan certificarse. Hola compañeros, ¿cómo están? Con Luis Carlos Prada, gracias por